tardes, señoras y señores. Sean todos ustedes bienvenidos una vez más a estos enlaces comunitarios de Multimedios Quisqueya USA. En la tarde de hoy, la divertida tertulia cultural. Este programa se transmite por tvhispanic.com, por Dominican Networks, por Facebook Live, por Multimedios Quisqueya USA, por YouTube, por Antena Caribe TV, por los grupos internacionales de Juntos Somos Más y Comentario Relámpago. Además, por los grupos, por las plataformas globales de Roku y Amazon Fire TV. Pues, como siempre, les indicamos de qué se trata la fotografía al fondo. Pues muchos que han estado por allá, eso es ahí en Samaná, en la península de Samaná, un puente pues hermosísimo que hay ahí que va a Cayo Levantado, o cerca de Cayo, ahí al lado de Cayo Levantado. Pero vamos a poner esas fotografías y otras más por las efemérides que tenemos en el día de hoy. El 21 de agosto, pero del año 1756, por disposición del gobernador español Francisco Rubio y Peñaranda, es fundada la ciudad de Santa Bárbara de Samaná, con familias provenientes de las Islas Canarias, negros, cimarrones, ingleses, franceses y canarios. Samaná es una de las 32 provincias de la República Dominicana y se encuentra en el noroeste del país. Su capital es la ciudad de Santa Bárbara de Samaná. El 9 de junio del año 1868, el entonces presidente dominicano Buenaventura Báez propone la venta de la bahía de Samaná por $1 millón a los Estados Unidos. Aunque la venta no se materializó, la bahía fue arrendada a la Samaná Bay Company por 99 años. Afortunadamente para los quisqueyanos, unos años más tarde fue anulado por completo el contrato de arrendamiento de la bahía de Samaná. Pues bien, señoras y señores, dicha la efemérides, pues vamos a pasar de inmediato con nuestro panel que tenemos hasta ahora, y de igual forma pues vamos saludando desde Santiago de los Caballeros, nuestro contertulio e invitado especial en la tarde de hoy, al periodista Pablo Nelson Rodríguez. Buenas tardes, Pablo. Buenas tardes, señor director. Placer saludarlo, un placer de ver su entusiasmo. Me contagia y obviamente me enorgullece, como siempre, compartir espacio con el amigo, hermano, el maestro Fernando Almanzar, y pues saludar a doña Vilma, a Luisa, a Bernardo, a José Enrique García, mi hermano desde pequeño, a los esposos Vázquez, y qué más que siempre, pues agradecer a todos los que registran la teleaudiencia de este espacio y comparten con nosotros el contenido. Gracias, Pablito. Y bien, con nosotros también nuestro invitado especial, que ya no es invitado especial, ya no de los nuestros. Fernando Almanzar, desde aquí, desde Miami. Buenas tardes, Fernando, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Virgilio? Saludos para Pablo, para Vilma y para todo el equipo que hace posible que esta tertulia salga, tanta gente que cada viernes habitualmente se sintoniza, y me alegra ver ese puente de Samaná ahí porque yo estuve ahí precisamente hace como año y medio, Virgilio, y te cuento que me sorprendió un proyecto que se está llevando a cabo en Samaná para mejorar, para desarrollar el puerto, para que barcos cruceros puedan estacionarse ahí, bueno, atracar al puerto, y definitivamente es bien interesante y es una caminata bien linda. Y yo soy antibalaguerista, pero debo destacar, eso lo hizo Balaguer.
Qué bien, qué bien. Pues nosotros, ¿Está Wilma bien? y yo estuvimos ahí hace como ¿Está 7 bien, don años, hace Chencho? Vilma, que tuvimos esa manada. ¿Qué ¿Usted pasó, estaba ahí, Pablo? Pablo? Digo que está bien eso, don Chencho. Eso lo hizo Sí. Balaguer. Eso lo hizo Balaguer, eso es así. Eso lo hizo Eso es Balaguer, así. ahí está, porque eso Hay es, que eso hay que decirlo, o sea, lo mantenerlo. bueno, lo bueno, lo malo, lo del César, lo que es del César. Pero No, Exacto, no, es no. bien porque bonito. Pablo nada más saca lo malo de No, Balaguer. y es un He paseo muy, dicho, es un paseo muy lindo. Antes de uno subir al puente, hay una especie de mercadito improvisado donde venden frituras y venden artesanías y es bien linda la experiencia. Obviamente hay que andar con la cédula porque si uno va con una gorra y una camiseta de Miami, creen que uno es turista y quieren morderle como todo en todos lados. Pero bueno, vamos a lo que nos compete. Bien. Bueno, pues primer punto en agenda, Fernando y Pablo. Recientemente hubo una cumbre en la Casa Blanca, una cumbre de líderes mundiales por la paz en Ucrania. Paz en Ucrania. Pero nada, queremos una actualización sobre eso, Fernando. Bueno, ¿qué te digo, Virgilio? Eh, Ucrania está viviendo una doble realidad. Por un lado, hay una presión internacional, como tú sugieres, para que el señor Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano, se siente en la mesa de negociaciones con su homólogo ruso, el señor Vladimir Putin, y ocurra un diálogo de paz para que, como tú dices, se suspenda esta guerra que ya ha desplazado a más de 5 millones de ucranianos. Hay un número incalculable de muertes y de heridos y que ya tiene 3 años. Pero por otro lado, es obvio de que el presidente Putin no quiere la paz, no quiere negociar, porque el día antes de que fuera a Anchorage, Alaska, a reunirse con Trump el pasado viernes, exactamente hace una semana, el mismo día y al otro día, y todavía hoy, han habido cruentos ataques militares contra Ucrania. O sea, las ofensivas por parte del gobierno ruso, ya sea de aviones o de drones o de barcos, no paran. Entonces, esa es la realidad. ¿Qué está pasando ahora? Como tú bien dices, el lunes en la Casa Blanca hubo una cumbre donde estuvo Zelensky, donde estuvo Trump, donde estuvo el canciller alemán, estuvo la jefa de la Unión Europea. O sea, hubo como 9 líderes internacionales allí. Y lo que se trazó allí es de que había que hacer una hoja de ruta para que primero hubiese un encuentro entre Zelensky y Putin y luego quizás una reunión trilateral donde estuviese Trump, Putin y Zelensky. Esta tarde, fíjate que estamos actualizados, Sergei Lavrov, el canciller ruso, dijo que él no tiene nada en la agenda para sentarse a negociar con Zelensky. Zelensky, por un lado, dice, yo lo que quiero es la paz, yo estoy listo para negociar, yo quiero sentarme, yo no tengo condiciones, yo lo que quiero es sentarme a hablar. Y después del encuentro del lunes, Trump llamó a Putin y le dieron una longaniza de requisitos para poder sentarse. Entonces, en este momento no hay fecha para sentarse. Turquía está sirviendo de intermediario para sentarse a hablar en ese país como foco neutral. Pero la realidad es de que Putin no quiere la guerra y también hay que decirlo, este señor Zelensky está entre la espada y la pared porque él ha dicho ya que está dispuesto a hacer concesiones, como por ejemplo permitir de que Ucrania no entre a la OTAN, o sea, el tratado de países del Atlántico Norte, e incluso ha hablado de retrasar el ingreso de Ucrania a la Unión Europea. O sea, por ese lado, él está consecuente y está dispuesto a negociar eso. Donde él no va a ceder ni una pulgada es la posición de Putin, que quiere que Ucrania ceda 20-25% de su territorio a Rusia. Y ahí no va a ceder este señor Zelensky porque sería una derrota para él y sería una traición para su pueblo. Y por último, no va a ocurrir porque ya vamos a decir el territorio de Crimea, que Putin lo tomó en el 2014, ya vamos a decir que eso es ruso.
porque desde el 2014 hay una ocupación rusa allí y puede que eso lo negocie. Pero los otros territorios de Donetsk y donde quiere el señor Putin apoderarse, ahí no va a haber. Y entonces, en síntesis, yo no veo una paz en el horizonte en esa región. Tiene que salir Putin del gobierno ruso para que haya paz, porque el señor que está ahora no quiere paz. Pablo. Bueno, sumando a lo que dice Fernando sobre primero la agresión, que el jueves se contabilizaron unos 574 ataques con drones y unos 40 con misiles de alta capacidad destructiva. Es obviamente que una estrategia de Putin para presionar y a imponer los criterios que él demanda para así se llegase a una conversación, a un diálogo diplomático de paz, de que primero, como mencionaba Fernando, que no entre Ucrania a la organización de la OTAN o al tratado de la OTAN y que tampoco, como se propuso en esta reunión de los altos líderes de Zelensky con el presidente Trump, más los altos líderes, los grandes líderes europeos que están proponiendo los temas entre ellos que se conforme una fuerza europea que garantice una protección al territorio ucraniano, que quede libre o que no quede ya, como dijo Fernando, como está ya Crimea. Entonces, obviamente, Putin se opone a que un ejército europeo, una fuerza de paz, si se quiere, o de garantía, pues esté situada, esté ubicada en Ucrania. Además, Ucrania exige entonces a Rusia, por su parte, bueno, ¿qué garantía tú me das a mí? No garantía momentánea, sino una garantía en el tiempo, no en el largo tiempo, sino en el tiempo de que tú no vas a tomar otras acciones de invasión, de agresión, como la has hecho ahora. Entonces son los puntos que están en divergencia para llegar a un acuerdo. Hoy también mencionaba Zelensky que sigue estando abierto al diálogo y propuso a Suiza, propuso a Austria inclusive a Turquía, que es miembro de la OTAN, pero que se mantiene. Hasta el Papa, al Papa ha dicho que se reúnan en el Vaticano. Bueno, para que sea más tranquilo, más cerca de Dios. Entonces, obviamente que diría yo, están usando las estrategias del lugar, especialmente las que estamos más en desacuerdo con la de Putin, con una agresividad en un proceso de diálogo. En la guerra no hay una regla perfecta, aunque hay regulaciones, pero esas agresiones de Putin, obviamente, que son, desde mi punto de vista, rechazables. Y más cuando Zelensky, que está en la posición más débil porque no tiene la fuerza, aunque ha resistido por la ayuda europea y la ayuda de Estados Unidos, ha resistido en el tiempo, ya van 3 años de guerra, ha resistido y ha presentado fuerza de oposición, pero no tiene tampoco la fuerza, ni siquiera diplomática, aunque es parte del conflicto, porque fíjate que en principio Donald Trump quiso hacer solamente un diálogo bilateral entre Rusia y Estados Unidos. Y obviamente Zelensky abrió la voz, hizo un periplo diplomático por Europa y consiguió que los líderes europeos, que se ven también amenazados en esta situación, porque hoy es Ucrania, mañana puede ser cualquier otro, y por eso han aumentado algunos el 5, otro el 2, otro el 1.5 de su presupuesto al área de defensa, precisamente al punto de mantener un ejército o incrementar las habilidades de sus ejércitos para cualquier situación futura que se pueda dar con la potencia militar que es Rusia. Me está haciendo señas, estamos ahí. Bien. Vamos a pasar al segundo tema. Recientemente Trump ordenó el envío de varios buques de guerra al Caribe. Entre ellos un buque de guerra, yo creo que uno de los buques de guerra en que tú estuviste, creo que uno de esos es que está ahí, Fernando, o parecido.
No, mira, ¿Qué lectura le dan ustedes a este movimiento? Esto de las fuerzas militares, Fernando. ¿Qué lectura tú le das a esto? ay, Virgilio, eso es politiquería que en este caso está beneficiando tanto a Donald Trump como a Nicolás Maduro. Primero que nada, el propósito de este movimiento en términos generales fueron tres destructores los que enviaron al Caribe a patrullar allá. Hay que decir una cosa, yo duré 5 años en la Marina de Estados Unidos y en el Caribe siempre hay cruceros y hay destructores y hay fragatas navegando. Eso pasa siempre, ¿ok? Eso es lo primero. Lo segundo es que ellos supuestamente están allí con el tema del narcotráfico. Eh, no le veo ninguna implicación, a menos que no vayan a lanzar misiles, no le veo ninguna implicación de que vayan a lanzar misiles desde el Caribe para desarticular el famoso Tren de Aragua o cualquier organización narcotraficante. Entonces, esto es un movimiento de Trump para hacer fuerza, para crear la imagen de que sí estamos haciendo algo contra Venezuela. Obviamente, desde que ese anuncio se hizo hace unos días, aquí yo que vivo en Doralzuela, en la República de Doral, que es de venezolanos, están locos porque creen que esos 3 barcos van a derrocar a Maduro y que Maduro va a ir preso. Y hay una recompensa de 50 millones por la captura de Maduro. Entonces, por ese lado le está funcionando a Trump. Ahora bien, esta amenaza de Estados Unidos a Venezuela lo que está es dándole combustible al régimen de Maduro para cimentar ese patriotismo y aquí no nos invade nadie y eso. O sea que al final del día, tanto Venezuela como Estados Unidos están aprovechándose de eso. Y es parte, para concluir ya, es parte de la política contradictoria de Donald Trump, de la diplomacia contradictoria. Y te explico. Por un lado, dice, yo odio a Maduro, yo no reconozco su gobierno, él se robó las elecciones el año pasado que no permitió que Edmundo García se convirtiera en presidente. O sea, por ese lado denuncia que hay una dictadura, pero por otro lado le quita el estatus de protección temporal a miles de venezolanos que estaban aquí huyendo del régimen y le dice, ¿saben qué? Ustedes tienen que empacar e irse. Entonces, por un lado, dice que no negocia con terroristas, que Maduro es malo, que es una dictadura, pero por otro lado, firma un contrato con Chevron y con Citgo para comprarle petróleo a Venezuela. Entonces, tú no puedes estar con Dios y con el diablo. O sea, aquí no hay blanco y negro. Tú no puedes tener el gris. Y eso es lo que está haciendo Trump. O sea, por un lado está denunciando las atrocidades del régimen comunista y dictatorial de Maduro, que se robó las elecciones, y por otro lado estás negociando con él en otros ámbitos. No sé qué piense Pablo, pero esa es mi humilde observación. Pablo. Bueno, que yo veo de inmediato es una sobredimensión de la lucha contra la droga. Yo no había visto en la historia, en mi experiencia de observador, si se quiere, ver un despliegue de fuerza para orientarlo a una supuesta lucha contra el narcotráfico en ninguna parte del mundo. En ninguna parte del mundo, sí, por lo tanto, hay un motivo como, concuerdo con Fernando, lo digo de esta manera, un motivo de relaciones públicas para atraer o desviar la atención para lo que está pasando en Estados Unidos o para traerse la buena voluntad de los Doranzuela, en este caso todos los venezolanos que viven allá, los vecinos de Fernando en el Doral. Porque obviamente que después de las elecciones, tú sabes que hubo un viraje de opinión y de posiciones, de actitudes de los venezolanos contra el presidente Trump y su administración. Inclusive le tocó mucho a Marco Rubio, que es el político de más alto rango en la Florida, en este caso nacional, pero obviamente floridano, más de Miami, porque eran defensores de los derechos humanos en toda su extensión y obviamente inmediatamente ganó, pues ya dice, bueno, se va todo el mundo aquí, incluyendo los venezolanos e inclusive los cubanos. Entonces, todo esto, obviamente hoy yo a representante Jiménez, no recuerdo el primer nombre ahora. Carlos Jiménez.
Carlos Jiménez haciendo una defensa extraordinaria de este despliegue de fuerza militar con los barcos y los misiles, con todo ese equipo militar, diciendo que eso era lo correcto por la filosofía o por el estilo o por la definición de izquierda, de rey de mi izquierda, comunista o dictadura que tiene Maduro. Y como dice Fernando, pero bueno, por este lado tú lo expresa un desacuerdo, expresa una presión militar y por otro lado hace negociaciones económicas importantes con las compañías de gasolina, de petróleo. Esos intereses no se tocan. Inclusive estaban frisados, pero se abrieron de nuevo. Y fíjate, esos son intereses poderosísimos porque primero son nutrientes, dice, como dicen los gringos, follow the money. Son compañías que aportan demasiado dinero, especialmente la aportan en una dirección más amplia al Partido Republicano en las elecciones. Y fíjate lo que hay, cómo favorece a Maduro. Inmediatamente reforzó su línea patriótica, como llamó, por ejemplo, está llamando a unos 4 millones de reservistas que tiene, como lo está haciendo Israel, que está llamando 60,000, creo que son en Israel, asociando una cosa con la otra. Pero bueno, Maduro eso le da una fuerza de propaganda, una fuerza de defensa de la soberanía venezolana, y obviamente llama y ponen en ejercicio, en atención a esta fuerza reservista, que yo no creo que, si en caso de que pase algo, que no creo, como dice Fernando, que vaya a pasar, que 64 millones, como dicen los analistas militares, no hay forma de que Venezuela pueda en ningún nivel competir militarmente con los Estados Unidos y más con esa fuerza que está plegada ahí en su costa. Entonces, yo no creo, primero que vuelvo y reafirmo que no creo que eso sea una lucha contra el narcotráfico, porque eso no tiene sentido. Barcos de esa naturaleza no van a luchar con el narcotráfico. Y segundo, no hay ni siquiera un estado de guerra, es una contradicción de visión, de palabrería, de discurso que no ha pasado de ahí hace mucho tiempo. Miren, señores, pero ninguno de ustedes, por ejemplo, ha mencionado si alguno de los otros gobiernos de Centroamérica y el Caribe pueden preocuparse. ¿Podría verdaderamente crear esto preocupación a un gobierno como de Nicaragua, por ejemplo, o al mismo de Colombia, que Colombia está teniendo muchos problemas ahora mismo? Bueno, de hecho, problemas que está teniendo Colombia. Sí, de hecho, el señor Prieto, Petro. Ofreció muchas cosas, amigo tuyo, Pablo. Tú tienes conexiones ahí. O sea, ¿creen ustedes que algún gobierno aparte de lo que ustedes han dicho, un buen análisis, excelente, pero debería algún gobierno aparte del de Venezuela, porque ustedes se han concentrado solamente en Venezuela, y los demás países bueno, mira, te cuento. Te voy a mencionar 3 países. Primero, para responder tu pregunta, Nicaragua es un punto en un mapa. Daniel Ortega está enfermo y quien está gobernando es la mujer que era la primera dama y él la hizo vicepresidenta y ahora es copresidenta. No sé, ahí hay un lío, ahí hay un plato de espagueti enredado que nadie entiende. Pero bueno, Nicaragua no representa una amenaza. Ahora bien, ¿qué está pasando? Obviamente, Venezuela es el que está en el ojo del huracán y sería el más amenazado, y 3 barquitos no representan la diferencia. Yo estuviera asustado si fuera Maduro, si él me manda un despliegue naval con un portaaviones, 2 submarinos, 2 cruceros. Si él me manda 15 barcos, entonces sí yo estaría preocupado, pero por 3 barquitos no. Ahora bien, Colombia, sí, el presidente Gustavo Petro ha manifestado su preocupación porque él dice que cualquier ofensiva militar contra Venezuela le representaría un problema para él, no solamente por la cercanía geográfica, recordemos que Venezuela y Colombia hacen frontera, sino también porque podría crear o podría agravar, mejor dicho, un éxodo migratorio mayor. O sea, si hay una ofensiva militar de Estados Unidos contra Venezuela, esto podría causar que más venezolanos huyan de su país y el vecino más próximo es Colombia. Entonces, esa preocupación la manifestó el señor Gustavo Petro. Otro país que está preocupado, pero no necesariamente por los barcos en el Caribe, sino por la amenaza militar que representa Estados Unidos, es nuestros vecinos panameños, Panamá.
porque recordemos que desde antes de ser presidente, desde antes de las elecciones y tan pronto tomó el poder, él amenazó con apoderarse del canal de Panamá y de expulsar a la fuerza a Panamá. Ha habido negociaciones y no sé cuánto, pero definitivamente Trump ha amenazado a Panamá para retomar el control del canal, porque según la administración de Washington, los chinos se están apoderando de eso, y a Groenlandia, o sea, al gobierno danés. Ahora bien, el país que de verdad debe preocuparse, y no tanto por la ofensiva militar, sino por la imagen política que podría dar, es México. Ahora mismo la presidenta Claudia Sheinbaum está entre la espada y la pared, porque hay reportes de que drones armados en este momento están saliendo de Texas para realizar operaciones aéreas dentro del territorio mexicano para agredir a diferentes cárteles de la droga en México. Entonces, ella está también lidiando de otra manera de una batalla de soberanía, porque ella dice que México es un país soberano y que nadie puede entrar y que nadie puede atacar, pero aparentemente la DEA y el FBI y otras entidades del orden de Estados Unidos ya están realizando operativos en territorio mexicano contra el narcotráfico. Eso es más tangible que los 3 barquitos que están dando vueltas gastando combustible frente a las costas de Caracas. Pablo, ¿tú quieres añadir algo? Bueno, en primer lugar, digo que si tú dijiste la voz de alerta que podía tener o poner como decimos nosotros aquí, no sé si se usa en otra parte de Latinoamérica, cuando tú ves tu vecino en peligro, tú pones tus barbas en remojo, ¿no? Pues en Latinoamérica yo no creo, bueno, que pueda haber esa situación, porque no hay situación de contradicciones profundas de que puedan llegar a espacios militares. Por ejemplo, China y Rusia hicieron su posición, presentaron su posición ante este despliegue de fuerzas de Estados Unidos en la costa venezolana. Pero en América Latina, por ejemplo, como decía Fernando, Nicaragua, eh, para mí es qué sé yo qué, un virus de maligno del sentimiento, de la filosofía de gobierno de izquierda. Ya no se puede llegar a un punto más bajo que lo que ha hecho Nicaragua, pero ha sido una cosa muy interna de nacionalizar a Nicaragua y quitarle la ciudadanía porque tengan alguna contradicción con el gobierno, pues es totalmente antidemocrático. En Colombia, no creo tampoco que las condiciones lleguen al punto de que tenga una preocupación más allá de las contradicciones, que la guerra de las tarifas, que posiciones políticas, que discursos políticos de condena al estilo, por el estilo de gobierno, por la filosofía de izquierda, como se dice ahora, que él dice que es progresista. Tu amigo Gustavo Petro, también es amigo tuyo, ¿verdad, Virgilio? Pues entonces, no veo tampoco esa posibilidad. Tienes miembros en el gobierno de Petro que son amigos tuyos. Pero yo creo que también lo tiene usted, o lo tiene cualquiera tener miembros. No, la política no es de enemigo, pues eso no tiene que ser enemigo, pues eso no tiene ningún problema. Yo no veo que sea ni aquí ni allá. Pero bueno, volviendo al tema, como dice Fernando, la inquietud obviamente es preocupante en el sentido de la exageración de acción con este posicionamiento de este barco, los 3 barcos que tengan ahí. Para mí es exagerado cuando se tiene como argumento la lucha contra la guerra. Si hay otro mensaje, otra política de alto estado que nosotros no la manejamos. Hay otras zonas, por ejemplo, que se le confiscó a Maduro 700 millones que son asociados a Maduro y al narcotráfico. Aquí en la República Dominicana se le confiscó una mansión que está abandonada ahí, no sé qué más lo tenga, en Punta Cana. Un avión también. Un avión ya también. Son ya acciones que indican un parámetro de acción contra el gobierno, pero no que llegue ni siquiera a que lo termine. Con Petro, fíjate, Petro termina en noviembre, ya Petro no hay nada que hacer en términos de buscar cambios fuera del ejercicio democrático, si se quiere entender de esa manera, porque en noviembre ya
él va a terminar, va a venir un gobierno contrario a la línea de por qué, porque los niveles no permite la reelección. No. No se permite. No, y aunque la permitiera, está muy en desventaja el término de popularidad ahora mismo, Petro. Fíjate, con la muerte de este joven Miguel Uribe, que su papá acaba de anunciar que se va a lanzar a reemplazarlo a la presidencia del señor Miguel Uribe Londoño, pues Petro no veo una mayor acción, cositas menores, cositas mayores, pero en noviembre, que llegue ahorita, pues ahorita se va. Entonces no veo para qué ahí pueda haber una amenaza significativa. Bien, señores, hemos llegado a la primera mitad del programa, de modo pues que ahora vamos a la pausa y regresamos. Siga nuestro programa en tvhispanic.com y todas sus plataformas digitales. tvhispanic.com, 24 horas contigo. Los invitamos a que visiten nuestro periódico digital quisqueyausa.com. Ahí podrán encontrar valiosa información de nuestros articulistas: Indira Graterox, Genoveva del Orbe, el maestro José Vázquez, José Enrique García, Ramón Medrano y los doctores Mayovanex Torres, Ausberto Macchini y Pedro de la Rosa. Mucho agradecemos su visita a nuestro periódico digital quisqueyausa.com. Bien, señores, en nuestro periódico digital quisqueyausa.com tenemos esta semana el último artículo del maestro José Vázquez: la democracia y los gobiernos corruptos. Que dicho sea de paso, el maestro José Vázquez está a la escucha. No pudo participar hoy con nosotros porque salió tarde del trabajo, pero viene en el carro oyendo nuestro programa. También el último artículo de Ernesto de León: afirman desperfectos de la construcción y en la gestión de Punta Catalina han perjudicado salud, medio ambiente y producción en Nizao. Y el último artículo que salió hoy de Ramón Medrano: el crack de Wall Street de octubre del 1929, el detonante de la Gran Depresión. Interesantísimo el artículo de Medrano con relación ahí a la Gran Depresión de los Estados Unidos. Ahí Medrano hace un recuento extremadamente interesante. Léanlo, señores, en quisqueyausa.com. Bien, pues regresamos. Estamos de nuevo por aquí. Así que vamos a seguir con nuestra tertulia de la tarde, la cual, pues, como siempre, agradecemos a nuestros invitados. Bueno, pues vamos a seguir con el desarrollo del programa y otro punto que queremos desarrollar brevemente, Fernando. Fíjate, la semana pasada estuvimos hablando de la prisión de Alcatraz. Estuvimos hablando de esa prisión de Alcatraz que queda aquí en el medio de los Everglades. Pero cuéntanos, danos porque salió algo interesante en el día de hoy, Fernando. Danos rápidamente, hay una actualización sobre la prisión de Alcatraz. Bueno, como sabemos, esto es un centro de detención de migración que creó el estado de la Florida, específicamente el gobernador Ron DeSantis,
para colaborar con el esfuerzo de deportar, de agilizar las deportaciones de inmigrantes indocumentados en este estado. Desde antes de su creación y durante su creación, y desde entonces, que esto fue a principios de julio, ha habido denuncias de violaciones de derechos humanos, los detenidos encadenados a las 24 horas, las luces encendidas y el hecho de que los reos allí no tienen la facilidad de ver a sus familiares o a sus abogados, sus representantes legales. Entonces, esto desde que se formó ha habido diferentes demandas, entre ellas una que formó los indígenas Miccosukee, que son los dueños de los Everglades, entre comillas, y un grupo ecologista que se llama Friends of the Everglades, o sea, los amigos de los Everglades, que defienden el medio ambiente y se quejan de que esta prisión temporal o esta presión improvisada está teniendo un impacto ecológico allí. ¿Qué ha pasado? Bueno, se presentó una demanda, lleva 2 semanas más o menos en corte, y ayer una jueza federal del distrito aquí de Miami, Kathleen Williams, emitió un fallo prácticamente exigiendo el desmantelamiento de Alligator Alcatraz. Le dio al gobierno de DeSantis 60 días para desmantelar eso allí, esa cárcel improvisada. Le prohibió la entrada de nuevos reos, le pidió que los que están ahí en este momento sean reubicados y también no llevar más equipamiento, porque como se va a desmantelar no hace falta que lleven más equipos. Eso fue lo que falló la jueza. Obviamente, tanto los grupos ecologistas como los grupos proinmigrantes, como la propia alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniela Levin Cava, que ha sido una de las luchadoras contra ese lugar, porque ese territorio es del condado y prácticamente se lo robaron para hacer esa cárcel. Le dieron $20 millones cuando ella pedía 100. Pero bueno, automáticamente ese fallo entró, ya el gobierno de DeSantis presentó una apelación. Entonces, en este momento hay que esperar que las cortes trasciendan, ¿no? Está la orden federal de una jueza diciendo que tienen 60 días para desmantelarlo, pero yo me imagino que este caso va a seguir el proceso de apelaciones y yo estoy seguro que eventualmente va a llegar a la Corte Suprema de Estados Unidos y, como sabemos, y yo creo que lo he mencionado en este espacio, la Corte Suprema está del lado de Trump, está del lado conservador, porque de los 9 jueces hay 6 conservadores, 3 liberales, y de los 6 conservadores, 1, 2 y 3 fueron nombrados por Trump. Entonces ya sabemos qué va a pasar con Alcatraz. Miren, señores, antes de entrar al próximo tema, vamos a saludar a Béjica Zúñiga, que fue la primera que se hizo presente hoy. El doctor Luis Lazosé. Atención, doctor Luis Lazosé. Cuando lo llame, queremos hablar con usted, porque queremos que vuelva Luis por aquí, ya que Luis es extremadamente valioso. Lazosé, te queremos por aquí, háblate con tu jefe, Félix Uriel. Te deje venir por aquí. Que le dé un salvoconducto. Que se hizo presente viniendo en su vehículo. Ramón Medrano desde Santo Domingo, nuestro articulista y nuestro contertulio. Medrano, muy bueno tu último artículo. Magalis Acosta también se hace presente. Antonio Codosa dice, por Dios, hablen de los apagones, de tantos apagones allá en nuestro país, que Pablo no dice nada de eso. Vamos a ver ahorita. El programa de hoy, Cobosa, siempre tratamos los temas de aquí, de Estados Unidos, pero vamos a ver si Pablo al final, si tenemos tiempo, porque nos faltan un par de temas todavía. Ahí también está Ramón Morillo, el fotógrafo comunitario. Esto es lo que tenemos hasta ahora. Próximo punto, Fernando y Pablo. Donald Trump y sus aranceles. Hoy vimos que Canadá como que está echando para atrás con los aranceles, pero yo no sé si es que ha habido... ¿Qué es lo que ha pasado ahí con esos aranceles entre Canadá y Estados Unidos?
Eso es Bueno, una tendencia lo que ¿qué pasa, lectura tú le das a eso, Fernando? lo que pasa es que la economía canadiense está directamente vinculada a la economía de Estados Unidos y aunque Canadá y México son casi prácticamente los principales socios comerciales de Estados Unidos, acuérdate que Donald Trump le castigó a sus dos vecinos próximos con duros aranceles, con tarifas adicionales en todo lo que se importa. México, la presidenta Sheinbaum supo negociar con Trump y pudo como suavizar la cosa y los castigos arancelarios contra México, Trump los ha ido retrasando. Pero como Canadá vio su orgullo herido, porque Trump lo que dijo es que Canadá no era un país, que lo que debía hacer era el estado número 51, los canadienses se pusieron renuentes y Estados Unidos le ponía un 10%, Canadá le ponía un 10%, Estados Unidos le ponía un 15, un 15, un 20. Entonces se armó una regla, pero parece que por billete va a ir al mono. Y entonces, como tú bien dices, hoy Canadá decidió eliminar los aranceles retaliatorios que había puesto contra Estados Unidos, porque al final del día tiene que mover su economía. Pero mira, acuérdate que mucha persona se cegó en noviembre del año pasado y votó por Trump porque él tenía una varita mágica para resolver el problema económico. Los aranceles, y tú lo sabes mejor que yo, Virgilio, y lo sabemos todos los consumidores que vamos a las tiendas, que vamos a hacer compras, que vamos a Walmart, a Target, a todo a dólar, todo está más caro. La inflación sigue aumentando y esto es directamente por los aranceles, porque aunque Trump dice que los aranceles son un castigo para los países que importan productos de Estados Unidos, en realidad los aranceles son un castigo para el bolsillo de los consumidores. Se está desacelerando el mercado laboral, se está aumentando los aranceles. La bolsa de valores ha sabido manejar esta tempestad y no ha tenido tantas pérdidas como al principio. O sea, se están defendiendo como gatos boca arriba, pero la realidad es de que a corto plazo puede que Estados Unidos como gobierno tenga un alivio fiscal, pero a plazo inmediato y a largo plazo los consumidores están sufriendo. El carro que yo me compré en febrero, antes de que entraran en vigor los aranceles, es un carro importado coreano, marca Kia, que me costó $30,000. Ese mismo modelo 2025 está costando $36,000. O sea, los aranceles han hecho que ese carro cueste $5 o $6,000 más. Y es como todo, o sea, el arancel es un castigo para el consumidor, Virgilio, punto. Pablo, ¿quiere añadir algo? Bueno, a eso, ese análisis de Fernando hay muy pocas cosas que agregarle, simplemente una guerra comercial, y como dice, no hay otra forma de que ningún producto que sufra una transacción o una depreciación, una variante en precio, pues sea afectada al gobierno, sino va directamente al consumidor. Y yo no me explico, no entiendo, me bajo niveles de entendimientos económicos, qué busca el gobierno con tener una bolsa fiscal, para decirlo de alguna manera, está lenta, inmóvil, en cualquier parte, en cualquier banco, en el sistema, en el sistema federal, o pagando deuda, diría yo, para no sé para qué, para tener estatizada, para afectar precisamente a la gente que mueve el circulante, que mueve la economía. No entiendo esa política y que no ha dado resultado. Además, que los intereses, las empresas que tienen hoy por aquel fenómeno del Tratado de Libre Comercio, que se produjo una migración empresarial industrial a todas partes del mundo, hoy tienen producciones universalmente hablando. El dinero, el interés, el comercio no tiene barrera. Entonces, a donde quiera intereses de empresas americanas que no van de ninguna manera, que van a presionar al gobierno para que suavice esa política de aranceles, porque al final también le afecta a ellos en alguna manera. Aunque suban los precios, pues le baja su nivel de consumo, le baja su nivel de ventas. Entonces, al final del día van a venir arreglos menores, mayores. No creo que vaya a ser tan significativo, y veremos a ver
¿Qué pasa en noviembre con las elecciones de midterm? Que no va Donald Trump, creo yo, sí, el Partido Demócrata, pues avanza en términos de, por lo menos, ganar una de las dos cámaras, el Senado o la Cámara de Representantes, si todas las políticas de Trump van a ser aprobadas automáticamente, como está sucediendo ahora, dominando el Congreso de los Estados Unidos. Mira, hay una noticia hoy importante que está sucediendo ahora mismo, hace unas horas, que es el archivo o el file, como dicen ustedes los gringos, de Jeffrey Epstein, que ha sido una parte liberada y mandada a la comisión de la Cámara de Representantes que estudia o que tiene a su cargo esta investigación, y pues ya eso se va a hacer más público. Hay una declaración de la, ¿cómo se pronuncia el nombre? Ghislaine Maxwell. Ghislaine, ¿cómo se Maxwell, pronuncia? sí. ¿Eh? Sí, Ghislaine Maxwell. Ghislaine Maxwell. Pero eso, honestamente, esos archivos de Epstein, lo que están liberando, eso es como los 3 barcos que están frente a Venezuela. Eso no va para ningún lado. Exacto, ahí no dice nada. Por ejemplo, lo primero que ella dice, primero está buscando su perdón, el constitucional por Donald Trump. Y dice que en su momento Donald Trump no era presidente, pero que cuando estuvo envuelta con la amistad y con las relaciones con Jeffrey Epstein, porque ella nunca lo vio en ninguna acción más allá de las relaciones, que no lo vio en actividades de masaje, pero también dice pues que no vio a nadie en esa actividad, que cuando se habla de masaje, en términos de esa situación, es un poquito más extenso en el sentido semántico, semiótico, que se yo. Mira, Pablo, yo no sé lo que está en el archivo de Epstein, para mí es irrelevante lo que esté. Lo que yo sí te puedo decir, y de nuevo, es la contradicción política diplomática de la administración Trump. O sea, Pam Bondi, la fiscal general de Estados Unidos, se paró frente a las cámaras y dijo: yo tengo la lista de clientes de Epstein en mi escritorio y cuando llegue el momento la voy a divulgar. Y 3 meses más tarde dice que esa lista no existe. Entonces uno no le puede creer ni ella misma que era fiscal. Entonces ahí es que está. O sea, puede que divulguen archivos, pero los archivos que van a divulgar, Pablo, no van a estar completos, le van a faltar páginas, van a estar tachados. O sea, por favor, no van a soltar un archivo que empañe la imagen de los cocorocos del gobierno. O sea, esa es la realidad. Y otro tema que pasó en Estados Unidos esta mañana, no la invasión, como se dice, cuando la milicia invade una oficina, ¿cómo se llama el término? El allanamiento de la oficina de Bolton. De John Bolton, que fue el jefe de seguridad de Donald Trump en el gobierno pasado, y que escribió un libro en contra después, contrario o denunciando lo que vio. Entonces, mira, nosotros porque somos libres todavía y podemos ir al supermercado y comprar lo que queramos, y podemos ir al cine a ver la película que queramos, y podemos ver lo que sea en televisión, y por eso nos sentimos libres, entre comillas. Pero las cosas que están pasando en este país, en Estados Unidos, tienen todas las ingredientes de una dictadura. O sea, ¿cómo tú me vas a decir a mí que la funcionaria a cargo del Departamento del Trabajo de Estados Unidos divulga las cifras del desempleo y dice con números en blanco y negro que la economía se está desacelerando, y a las 2 horas la despide? ¿Cómo tú me vas a decir a mí que tú, a tu ex jefe de seguridad, John Bolton, que estuvo en tu administración, porque escribió un libro en contra tuya, tú le vas a llenar la casa? Entonces, las violaciones de derechos que están ocurriendo en Estados Unidos bajo la administración de Donald Trump, todo el que está en contra de Donald Trump, o todo el que se pronuncia en contra de Donald Trump, tiene problemas con la ley. Esa es la realidad. Pero bueno, vamos al próximo tema, Vigilio, que quedan 10 minutos. Sí. Los próximos 10 minutos que nos quedan, vamos que ustedes nos den una actualización sobre Israel Hamas. Siguen los bombardeos, siguen las masacres. Bueno, ¿hasta cuándo? El mundo, la comunidad internacional, la Iglesia Católica, la Unión Europea, Estados Unidos, todo el mundo, la bolita del mundo, como dicen, está haciendo eso. Mira,
Así como estaban matando genocidio en Ruanda y el mundo lo sabía y nadie hizo nada, eso es lo que está pasando ahora mismo en Gaza. Yo entiendo que el ataque de Hamas el 7 de octubre de hace 3 años ya, ahora van a ser, fue un ataque horrible, murieron 1.200 personas y no debió haber pasado, capturaron a 250 y pico de rehenes y fue una cosa injusta y que no debió haber pasado antes nunca. Pero la respuesta israelí, ya van 60.000 muertos palestinos, ¿ok? Ese país o esa franja, porque no es un país, no lo consideran como país, ese territorio está completamente destruido, no hay infraestructura, no hay hospitales, no hay escuelas, no hay un carajo, y la gente, sobre todo los niños, se están muriendo de hambre, ¿ok? Y no hay una solución. De hecho, lo contrario, el señor Benjamín Netanyahu, al igual que Vladimir Putin en Rusia con lo de Ucrania, Benjamín Netanyahu dice, sí, yo me voy a sentar con los líderes de Hamas a negociar un cese al fuego, a negociar la paz y la devolución de los rehenes, pero mientras tanto eso es dándole cajetazos. Ayer bombardearon una escuela y yo quiero que tú veas las imágenes de los niños heridos de esa explosión, que no la pudimos poner en CNN en español y de lo gráficas que son. Entonces, es un país que se está muriendo de hambre, que no tiene solución y el problema de eso es que el mundo sabe que eso está pasando y nadie está haciendo nada. Estados Unidos, Trump está jugando golf, la Unión Europea no está parándole bola a eso. El Papa dijo, bueno, sí, pueden venir al Vaticano y hablamos de la paz, pero al final del día la gente se está muriendo, eso se está agravando y no veo una solución a la vuelta de la esquina. Pablo. Bueno, fíjate, sí hay una pequeña preocupación y que la manifestaron inclusive China, Rusia y una otra parte del mundo, inclusive de la Comunidad Europea, sobre la decisión de Benjamín Netanyahu de ocupar todo el territorio y de desalojar a todos los palestinos de la franja de Gaza. Eso puede traer, eso va a agravar las tensiones del mundo más allá de lo que ya uno puede estar, como decía Fernando. Yo tuvieron unas imágenes que por prudencia respecto a la tranquilidad psicoemocional de la sociedad mundial no la presentaron. Entonces, eso está llevando a que haya una preocupación, inclusive como le dijo Donald Trump a Zelensky, tú estás jugando con una tercera guerra mundial. Creo que ese término se le puede aplicar a Netanyahu hoy, porque hay preocupaciones serias en esa acción de eliminar no la Hamas, no, la población palestina y despojarlo de lo único que tiene o de lo que le queda, que no, si le queda algo, que por lo menos su tierra, que algún día puedan tener, vivir en su estado, como lo plantea Alemania y Inglaterra, que ya han, o los países que ya han reconocido a Palestina como estado. ¿Verdad? Pero mira, un comentario, una cosita que se me había olvidado comentar. El problema es que no es solamente que la gente se está muriendo de hambre y a tiros en Gaza. El problema es que este conflicto eventualmente va a trascender fronteras internacionales. Ya, por ejemplo, Francia, Emmanuel Macron dijo que va a reconocer el Estado palestino como país independiente. Ya lo hizo Alemania. Canadá, que justamente estamos hablando de Canadá, ya dijo que lo va a hacer. Entonces, si la comunidad internacional comienza a reconocer a Palestina como un Estado independiente, esto va a poner a potencias del mundo en contra de Israel. Y entonces eso podría ser la cereza del pastel que, como tú sugieras, podría traducirse en una guerra de mayor proporción. Yo no le quiero decir la tercera guerra mundial, pero en un conflicto internacional por un pedacito de tierra donde básicamente lo que hay que hacer es mandarles ayuda y salvarle la vida a esa pobre gente. Pero bueno, de nuevo, esa trascendencia internacional del conflicto es lo que a Fernando Almanza le preocupa. Bueno, señores, prácticamente Pablo, ya casi no nos queda tiempo, pero vamos a ir un comentario corto final tuyo.
Dos cosas. En primer lugar, apartando un poco de la temática de Estados Unidos y el Mundial, hoy, y ayer y hoy, pues la República Dominicana se ha puesto en la mira temática de la prensa internacional deportiva con 2 medallas de oro. Esta tarde, en Bruselas, este muchacho Alexander Ogando ganó los 200 metros con 20.16. Le ganó al estadounidense Robert Gregory por 3 décimas, 20-19 hizo Gregory, el dominicano, ganó medalla de oro hoy. 20. Ayer, la dominicana Larengi Alonso ganó medalla de oro en Paraguay en los Juegos Panamericanos Junior. Junior, y entonces también medallas. En 2 días hemos tenido 2 medallas de oro en los 200 metros planos. Y diciéndole Dice Cobosa que por qué tú no dices nada de ahí los voy. apagones, Pablo. Dile ¿Qué a es lo que está Cobosa pasando ahí rápido? Dile a Cobosa que el miércoles hablamos eso y yo puse una posición. Y además que lea el artículo del profesor de León que dice una de las causas de los apagones. Ahí, como tú dices, que es un buen artículo. Mándaselo a Cobosa ese artículo, pero obviamente que un desastre ahora mismo lo que está pasando con la situación de apagones, con el servicio de energía eléctrica, porque Punta Catalina salió, la planta, una de las 2 plantas salió de servicio y obviamente en un mayor nivel de consumo no hay otra forma de suplir eso. El presidente presentó excusas. Dice que ya para en 6 meses se va a reconstruir nuevamente el servicio de energía eléctrica, que lo estoy sufriendo yo, lo estoy sufriendo todo el mundo, inclusive Cobosa a través de su familia, también Cobosa. Todos estamos de acuerdo en que hay una crisis de energía en la República Dominicana en este momento. Mira, Pablo, Uh-huh. ahora mismo hay dos problemas ya. ¿Cuál? El calor inmenso que hay, Pablo. El calor Sí. inmenso. Uh-huh. Y la falta de energía eléctrica. Tú sabes que esa es una bomba detonante contra el gobierno. ¿Tú me entiendes? El calor inmenso. En Europa se está muriendo la gente, en España se está muriendo el calor. El calor. Sabes, Pablo. ¿Cómo evitamos el calor? Gracias, Fernando, por tu... Déjame decirte esto, Fernando. Déjame decirte esto. Cuando yo vivía allá en una campaña de Mauricio Ferrez a la alcaldía del condado, dijo lo siguiente, que la gente estaba criticando, no, que cuando hay inundaciones en Miami, que Miami cae, tú piensas que va a llover y ya se inunda. Entonces él dijo, mira, ¿cómo vamos a resolver las inundaciones en Miami? El día que en Nueva York resuelvan el problema de la nieve. Bueno. Nieve. Fernando, gracias. No, no, tranquilo, para mí siempre es un placer y un recordatorio que yo no trabajo para los Marlins de Miami, pero mañana en el estadio de los Marlins, donde el equipo local enfrenta a los Blue Jays de Toronto, se va a llevar a cabo la Noche Dominicana de los Marlins. Entonces, mañana sábado, el partido es a las 4 de la tarde. A la gente que llegue temprano le van a regalar una camiseta alegórica. Yo voy a estar allí, si quieren saludarme en la sección 29 sentado. Y nada, aunque yo no soy de los Marlins, pero hay que apoyar la Noche Dominicana del estadio de los Marlins. Sí, pero eso es sección 29 sentado. Eso quiere decir que tiene puesto fijo, que tiene como dice, reserva, ¿eh? Hay un billetico por ahí, Fernando. Yo voy mucho al play, a mí me gusta. Nos vemos en 4 semanas más o menos. Excelente, Fernando, como siempre. Muchas gracias. Miren, señores, saludamos a Margarita Pérez. Margarita ahí siempre defendiendo a Pablo. Tú tienes una defensora a capa y espada. Lo mismo que tengo tanto a Pablo. Lo mismo que tengo un acusador en el director. Es lo mismo. Tanto a Pablo, Margarita, por Dios, que Pablo. Pero dile lo mismo a Cobosa, que no me ataque tanto entonces. Dile esto, ¿qué más le iba a decir? Margarita Pérez, Miguel Acevedo, saludo a Miguel Acevedo y a Tina allá en Colombia. Miguel Acevedo saluda a Fernando Almanzar. Miguel Acevedo antes dijo que Estados Unidos vive una dictadura bajo Trump. Al maestro José Vázquez nos mandó otro estreno mundial.
Maestro José Vázquez está a la escucha con nosotros, pero no se pudo ser hecho presente porque viene manejando. Pablito, quédate ahí, que en un ratico damos los números. Pero mientras tanto, señoras y señores, vamos a presentarles la canción, el estreno mundial que nos mandara el maestro José Vázquez. Como siempre, el maestro José Vázquez, siempre al tanto con las situaciones actuales. Amor y temperatura. Disfrutemos. Este calor intenso que casi nadie puede aguantar. Cuando tú estás a mi lado me siento refrescar con la lluvia de tu sonrisa y el fresco de tu mirada. Este calor de verano no me hace sudar, y aunque mar adentro se ponen las tormentas y en grandes huracanes luego se convierta. Si estoy entre tus brazos, nada me atormenta, porque si tú estás conmigo, chichi, eres mi fortaleza. Si viene el frío invierno y no trae mucha nieve, tus brazos son mi abrigo, aunque me congele. La nieve se derrita si tú me dices que me quieres, y bailo como los pingüinos sobre la fría nieve. Es que verdadero el calentamiento global, aunque algunos lo nieguen, no lo pueden negar. Pero si estamos juntos, nos podemos sobrepasar, sea calor o sea frío, nuestro amor lo aguanta. Ay, si hace frío, tu amor es como un abrigo, cuando hace calor, un abanico en tu corazón. Este calor tan intenso que nadie puede aguantar, cuando tú estás a mi lado me hace refrescar. Y cuando hace frío, tu amor es un abrigo, cuando hace calor, un abanico en tu corazón, con la lluvia de tu sonrisa, con el fresco de tu mirada. Este calor de verano no me hace sudar, cuando hace frío, tu amor es como un abrigo, cuando hace calor, un abanico en tu corazón, debe ser los dos. Un abanico en tu corazón. Ahí teníamos al maestro José Vázquez. Amor y temperatura. Maestro José Vázquez. Muy acorde todo los tiempos que estamos pasando. Bien, señoras y señores, pues por aquí tenemos a Vilma. A ver, Vilma, ¿cómo tuvieron su numerito en el día de hoy? Tuvimos más o menos bien. Tíralos. 21.675. 21.675 personas en vivo. Excelente. Bien, pues muy bien, estamos bien. Siempre y cuando estemos ahí en los 21 para arriba, estamos bien. Bien, Pablito, muchísimas gracias, Pablo. Gracias por un viernes. Un viernes tú dedicarnos un tiempecito. ¿Tú me entiendes? Y nada, vamos a ver si tú complaces a Ecobosa ahí.
Porque Yo lo complací. Está demandando que tú hables más. Pero es verdad, pero Margarita te dijo que donde quiera hace calor, y eso tú no lo dijiste, no era favor mío, ella era explicándote a ti que el calor tú no lo puedes evitar. Y a Cobosa le di a mi amigo Cobosa le di una explicación. Mándale el artículo del profesor de León. El miércoles hablamos y mándale el programa del miércoles. Y mándale el programa del miércoles. Bye. Gracias, Pablo. Bien, señoras y señores, hemos llegado al final del programa. Agradecemos a todos que nos hayan acompañado este tiempo por aquí. Y nada, con Fernando. Fernando, muchísimas gracias. Maestro Vázquez, muchísimas gracias por esa canción. Definitivamente muy acorde con lo que estamos pasando, estos calores, amor y temperatura. Señores, hemos llegado al final. Nos despedimos siempre como se despedía el profesor Juan Bosch al llegar al final de las alocuciones con el pueblo dominicano. Hasta mañana, si Dios quiere, dominicanos. Siempre añadimos en salud, que es lo más importante para todos nosotros. Tengan todos ustedes muy buenas noches.